Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Eduardo. Esta es la clase de lenguaje y comunicación y el objetivo de esta clase es comprender qué es el cuento. Vamos a observar estas diapositivas acerca del cuento. En primer lugar, esta diapositiva ya la habíamos visto nosotros en el inicio de la unidad, pero ahora la vamos a explicar con más detalle. Es una narración breve. Los cuentos tienen esa característica, son breves. Un cuento tú no te vas a demorar más de un día en leerlo, a diferencia de una novela que tú puedes tardar varios días. Incluso un cuento lo puedes leer en una hora, media hora, dependiendo del largo, pero son breves, cortos. Son creados generalmente por una persona, hay un autor, pero a veces se juntan varios autores y crean un cuento. Puede estar basado en hechos reales, se basa en una situación que aconteció en la realidad o simplemente en la fantasía del autor. A veces se inspiran en otros escritos o leyendas, adaptan historias antiguas y las escriben nuevamente, pero eso no es lo habitual. Generalmente nace de la imaginación del autor y es algo totalmente nuevo. La trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes. Son poquitos los personajes, ya que el cuento es breve, tiene que utilizar pocos personajes. De nuevo, comparo con la novela. La novela es larga, tiene muchos capítulos, usa muchos personajes. El argumento es relativamente sencillo, fácil de comprender. ¿Ya? No presenta mayor dificultad la lectura de un cuento. Sobre todo el cuento para niños, que es lo que nos interesa a nosotros que estamos trabajando en tercero básico. Habíamos dicho que el cuento tiene un inicio, un desarrollo y un final. Veamos con más detalle esto. La introducción, que es la presentación, encontramos presentación de personajes y el contexto. Se empiezan a aparecer los personajes con algunas de sus características, sus nombres, el contexto en donde se desarrolla la obra, donde se desarrolla el cuento. Es en un hospital, es en el campo, es en una casa, se describen. Después viene el desarrollo, aparece el transcurso de la situación con normalidad, primeras acciones, pero después viene el conflicto, el nudo. Tiene que haber un conflicto nudo en un cuento. Algo diferente pasa que cambia el curso normal de las cosas y se produce un problema. Sería muy fome un cuento en que todo transcurriera plano, 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 plano y no ocurre nada extraordinario, ningún conflicto, ninguna situación. Acá ocurre un conflicto y viene el desenlace donde se da salida a este conflicto y se da una solución. Se desenreda el nudo, ¿ya? Para darle un final, ya sea triste, alegre. Ahora, te pongo un ejemplo más concreto. Supongamos que está ocurriendo todo con normalidad, pero resulta que el personaje principal le ocurrió una tragedia, le ocurrió algo malo, le ocurrió algo que no puede contarle a nadie, y ahí se produce el conflicto, porque él no sabe qué hacer con este problema. Lo cuento, no lo cuento, ve todo lo que le podría pasar si lo cuenta. Entonces lo omite, y ahí se produce el conflicto. Ahora, ¿cómo se va a resolver? Eso lo vamos a ver en el final. O una historia, por ejemplo, policíaca, donde hay un tipo, ¿cierto?, que va a planear el robo de un banco, van ocurriendo las situaciones, lo va planeando, y ocurre el hecho del robo del banco. Y ahí se produce el conflicto, porque es un conflicto moral, un conflicto que está haciendo algo malo. Y después va a tener que haber un desenlace, se va a desanudar este problema. ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a capturar? ¿El tipo se va a lograr salvar? ¿Se va a arrepentir? ¿Va a devolver el dinero? Entonces, todo cuento para que
te mantenga intrigado para que llame tu atención, tiene que tener un nudo, tiene que tener un conflicto y obviamente un desenlace. A veces los desenlaces son abiertos, que hay como la incógnita que pasó. Acá te dan algunos comienzos, pero estos comienzos son para cuentos de bastante niños pequeños. Érase una vez, érase que era, hace más de 1000 años, había una vez, cuando los animales habitaban la tierra. Tú puedes partir perfectamente diciendo, había un niño llamado Raúl que vivía ya algo más grande, no tan de niñito. Igual que los finales. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, y aquí se acaba este cuento, como me lo contaron, te lo cuento, y fueron felices y comieron perdices. También son finales como de bastante niños. Por lo tanto, te invito a escribir cuentos un poquito más de adultos, o sea, y entonces los habitantes del pueblo lograron solucionar su problema y desde ese momento vivieron felices. ¿Ya? Como habíamos dicho en una oportunidad anterior, vamos a trabajar mucho en la comprensión lectora y auditiva de cuentos, preguntas explícitas, implícitas, preguntas de reflexión, de opinión, ordenar cronológicamente acontecimientos que suceden, describir personajes, describir ambientes. Y vas a tener como desafío redactar un cuento breve, sencillo, donde tú vas a tener que hacer todas las facetas que corresponden, de planificar, que yo te haga correcciones, volver a reescribir, nuevas correcciones, resolver los problemas que tuviste en la escritura, reescribirlo y dejar ya un texto definitivo que ya no va a tener ninguna dificultad. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo en esta clase y vas a tener actividades complementarias en Classroom para que puedas tener claridad en cuanto a qué es un cuento, claridad de cómo escribir un cuento. ¿Ya? Que estén muy bien, chiquillos, nos vemos.